En este vídeo comenzamos con el proyecto educativo UserQuiz. En primer lugar, vamos a ver cómo se construye y cómo se usa la tabla Users. La tabla Users, que ya hemos visto, se construye y gestiona con estos 6 programas que tenemos allí. El primero, el README-MD, es lo que tenemos capturado aquí. Aquí tenemos capturado lo que nos muestra GitHub cuando incluimos este fichero con instrucciones y detalles acerca del programa, que son estas de aquí. Si nosotros entramos aquí en este enlace, entramos en la rama user de este proyecto, que es el que contiene el proyecto en esta fase de aquí, que es el primer commit, y al que además hemos asociado la rama user para poder entrar de forma más sencilla. Esto es el enlace a la rama user, y también nosotros podemos clonar esta rama con este comando git clone indicando -b, -branch user y el enlace al proyecto. Vamos a hacer clic aquí y vemos cómo tenemos aquí el proyecto en GitHub. Hemos entrado aquí con el navegador en este proyecto, tenemos exactamente lo mismo que estamos mostrando allí. Volviendo a la presentación, aquí, vemos que, bueno, pues este proyecto, ¿cómo lo ejecutamos? Pues clonándolo localmente, hay que ejecutarlo en un terminal de comandos. Hay que ejecutar este comando en un terminal de comandos. Una vez clonada esta rama, donde tenemos exactamente estos 6 ficheros y podemos inspeccionarlos con nuestros editores, entramos en el proyecto, hacemos npm install, porque esto se gestiona con un paquete npm, por eso tiene un package JSON y un package log JSON con detalles adicionales sobre la instalación. Se nos instalan en Node Modules todas las dependencias y a partir de ese momento ya podemos ejecutar el programa con npm start a través del script start de npm o con node main tal y como hacemos aquí. Este programa nosotros, pues una vez instalado, lo podemos ejecutar así, y cuando lo ejecutamos por primera vez, después de haberlo cargado y sin tener construida la base de datos, el programa lo que hace es crear la base de datos. Por eso nos da este mensaje, db created with 3 elements. Si la base de datos ya estuviese creada, nos daría aquí el elemento de db_exist con X elementos, como en el ejemplo que hemos visto en el tema anterior. Después tenemos todos estos comandos que nos muestra aquí el comando help. Aquí con npm start arrancamos el programa, bueno, podemos hacer lo que sea, por ejemplo, todo esto aquí, pero si en algún momento tecleamos una H, que es lo que identifica el comando help, entonces vemos todos los comandos que nos permite o que tiene este programa para gestionar a través del interfaz CRUD la tabla users. Aquí tenemos estos 3 ficheros que son los que en realidad contiene el código del programa. Model.js contiene el modelo, la definición de la tabla, además de la inicialización. Main.js, que es el programa principal, el que se ejecuta cuando arrancamos, y que contiene básicamente el intérprete de estos comandos, es decir, analiza lo que tecleamos para decidir lo que hay que hacer, y Command User, que tiene la implementación de los diversos comandos del interfaz CRUD. Aquí vemos algunos ejemplos. Cuando lo arrancamos, se crea la base de 3 elementos. Si hacemos que sería equivalente a LU, list users, o UL, se lista el contenido de la base de datos en este formato. Aquí se muestra, pedimos el contenido del usuario con R, entonces nos pide la identificación del usuario, todos los parámetros se piden interactivamente siempre y nos muestra pues, los datos de ese usuario. CU es create user, pues nos pide el nombre del usuario que queremos crear, su edad, y entonces nos dice que lo crea si todo va bien. Update user lo que permite es cambiar el nombre de un usuario. Si podemos cambiar el nombre de Ana, que nos lo pide primero, porque los usuarios se identifican por el nombre no puede estar repetido y actúa como identificador de los elementos que hay en la tabla. Entonces, por eso nos pide el nombre del usuario que queremos cambiar, porque no puede haber otro igual. Lo podemos cambiar con Ana por una N, con 23 años, los mismos años que tenía, entonces pues aquí nos dice cómo lo ha actualizado. Aquí cómo lo borramos y después aquí volvemos a listar y vemos, como hemos borrado a John, que John ya no está en la tabla y Eva sí aparece con los años que le hemos incluido. Y aquí tenemos el fichero package.json. El fichero package.json es el que hace que pues este programa, este conjunto de ficheros, sea un paquete npm que podamos instalar con npm install. Lo único que hace es instalar las dependencias, que son las de SQLite y SQLite3, que son los paquetes que vamos a manejar nosotros, y luego todas las que necesitan estos, por supuesto. Y aquí en los scripts, que es otro parámetro que es importante que encendamos bien, tenemos los comandos que
metemos en este paquete, como el start, que es no de main, que es una forma alternativa de arrancar el programa. Aquí podemos meter todos los comandos que queramos. Veamos ahora cómo es el modelo. El modelo es prácticamente igual al que ya hemos visto en el tema 2 que generaba esta tabla de aquí. Importa SQLice, define el enlace a la base de datos, define el modelo, extendiendo la clase model e inicializándolo con estos campos, con exactamente las mismas validaciones que vimos entonces. El enlace a la base de datos es el mismo, se pasa aquí en este otro objeto, pero hay una diferencia y es que no se da el nombre explícito. En el tema 2 el nombre explícito era el mismo que el del modelo, por eso no tenía ningún efecto. Si no se pone, como el nombre por defecto va a ser el de user, quedará igual. Este nombre explícito solo conviene ponerlo cuando queremos cambiar el nombre con el que vamos a acceder a la base de datos. La inicialización también es exactamente igual, no tiene ninguna diferencia, pero aquí hay la segunda diferencia y es que tenemos que exportar el objeto SQLice, a través del cual podemos acceder a todo lo que necesitamos para gestionar la base de datos. Entonces no hacía falta exportarlo porque estaban todos en el mismo fichero, pero aquí sí lo tenemos para que los comandos lo importen y puedan acceder a la base de datos. Este programa tiene un modelo que es prácticamente igual. En lo que difiere, sobre todo, del ejemplo que vimos en el tema 2, es en la cantidad de comandos, porque aquí hemos metido todos los comandos del interfaz CRUD de una aplicación típica para ilustrar cómo se gestiona una base de datos. Veamos ahora cómo se implementan los comandos del interfaz CRUD en el fichero commands_user. Este fichero empieza importando el modelo, el fichero model.js, ./model.js es lo mismo que el fichero model.js, y hay que ponerlo así en los required, que tiene una propiedad models donde están todos los objetos de acceso a sus tablas. Como solo vamos a utilizar la tabla user, que es la única que está definida además, pues solamente extraemos este objeto de aquí, que lo guardamos en la variable user, que va a ser a través de la cual se va a acceder localmente a la base de datos. Después lo que tiene es una librería de comandos, donde están todos los comandos de CRUD, además de help, que es un comando pues, que siempre aparece y lo hemos metido en este fichero. Help es un comando que se exporta directamente con el nombre help, recibe un parámetro RL, que es el interfaz de acceso a la entrada estándar y a la salida estándar, por donde se van a recibir los mensajes y por donde se van a enviar los mensajes de salida. Por eso, este comando lo único que hace es rl.log, que lo que hace es sacar por la salida estándar, es decir, por la pantalla, este string de aquí con información sobre los comandos que se implementan en esta fase. El comando h, que por eso cuando lo invoquemos simplemente nos sacará este string, que es exactamente este de aquí, y todos los comandos que tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos userList, que es este de aquí, que lo podemos invocar también con este acrónimo o con este de aquí. Después viene el primer comando del interfaz CRUD, que es create, que se exporta en el nombre create, recibe RL y lo que hace es pedir el primer parámetro, luego el segundo y después, si se han recibido correctamente los dos parámetros, crea una entrada en la base de datos con ese nombre y esa edad. Y si todo va bien, pues muestra este mensaje tal y como se muestra en esta captura de aquí, donde aquí cuando se invoca el comando, lo primero que nos pide el programa es enter name, metemos ed, enter age, metemos 11 y luego nos dice, si como todo ha ido bien, que ed created with 11 years. Aquí pueden surgir excepciones o rechazos de las promesas, como ocurre aquí cuando el parámetro está vacío, caso que representamos aquí. Si invocamos el comando que está invocado con otro, aquí tenemos create user, aquí user create, que también es válido en acrónimo. Si el nombre está vacío, pues entonces se lanza una excepción, que es esta de aquí, diciendo response cambiense, y que se atenderá en el programa principal, como veremos al final, y que nos sale también por pantalla. Aquí tenemos el caso de que, por ejemplo, se meta un nombre duplicado, porque los nombres son los identificadores de los usuarios y no pueden estar duplicados en la tabla, no pueden existir dos nombres iguales. Por eso, si creamos un usuario con nombre Ana que ya existe, y age44, pues nos da un error que este lo ha lanzado la validación de la base de datos. Aquí tenemos el comando list, que es una parte de read, que es la que muestra toda la tabla de usuarios. Cuando invocamos uno, nos muestra toda la tabla de usuarios. ¿Cómo se hace esto? Pues también de nombre es list, recibe RL, que es el interfaz, luego en users,
extrae el array con todos los usuarios de la tabla y luego sobre users aplica un iterador, for each. El iterador recibe una función que va a ejecutar para cada uno de los elementos de la tabla. Por eso lo que recibe aquí el primer usuario de la tabla y lo que hace es sacar por la salida estándar, que será la pantalla, el nombre del usuario y la edad years old. Y por eso, como esto lo hace para los 3 usuarios, porque estas funciones, estos iteradores, iteran sobre todos los usuarios, sobre todos los elementos del array, pues nos va a mostrar todo el contenido de la tabla. Después viene el read, que es el que nos muestra un usuario. Cuando se invoca read, entonces pues nos recibe aquí también, se le pide el nombre del usuario, se le manda el mensaje enter name, que esto lo manda el programa. Cuando metemos Ana, mira si existe, primero mira que no esté vacío y daría una excepción en su caso, después lo busca en la tabla y si todo va bien, aquí lo imprime. Aquí haría find one, where name, con where, la cláusula where. Si no existiese en la tabla, se detecta aquí porque la función find one, si no detecta usuario, aquí devuelve un nulo y entonces enviaríamos este mensaje de error que se capturaría en el programa principal también. Aquí tenemos la función de update que sigue exactamente el mismo esquema. Pide el nombre del usuario que queremos actualizar, después el nuevo nombre que queremos meter, después la edad que queremos que tenga en la actualización, después la actualización, y aquí hace un user update para hacer la actualización con estos valores que son el name y age que hemos metido, where name es old name, de forma que actualice el campo de la tabla donde el registro de la tabla donde el campo name coincida con el nombre antiguo. Si no se actualiza ninguno, lanzamos un error diciendo que no había ningún usuario con ese nombre en la tabla y si todo va bien, pues aquí se indica con este mensaje que muestra esta captura de aquí. Y por último tenemos el comando delete que sigue también exactamente el mismo esquema. Tiene el nombre delete, recibe aquí el interfaz, aquí pregunta el nombre del usuario que queremos eliminar, si ese nombre está vacío manda una excepción, si no, lo que hace es destruye ese usuario, digamos utilizando la función user en mayúscula destroy con la cláusula where. Si aquí devuelve un 0, quiere decir que no se ha destruido ningún usuario, porque probablemente ese nombre no existía en la base de datos y se manda este mensaje de error, y si no, se informa, tal y como se muestra aquí, de que el usuario ha sido eliminado de la base de datos. Y por último, vamos a ver el programa principal. El programa principal está en el fichero main.js y lo primero que hace es importar el fichero commands.user, donde está la implementación de los comandos de la interfaz CRUD, que guarda en la variable user para poderla utilizar luego para invocar los comandos aquí. Además importa el método readline, que es un método estándar de Node.js para implementar interfaces. Los interfaces son los que comunican la entrada y la salida estándar de un programa con el exterior. Por eso se crea una interfaz utilizando el módulo readline de nombre RL, al que se asigna como entrada estándar la entrada estándar del proceso y como salida la salida estándar del proceso. Es decir, que lo que tecleemos en el teclado entrará por la entrada estándar y los mensajes que el programa lance saldrán por la salida estándar, por la pantalla. Además define el prompt, que es este prompt que muestra aquí cuando se utiliza, y le añade 2 comandos nuevos. El comando log de RL, que es diferente del comando log sobre console, pero que se le ha llamado con el mismo nombre para que sepa que hace lo mismo, porque rlog lo que hace es simplemente invocar console log, porque cuando estemos en la versión del programa que trabaja en modo local sobre la base de datos hay que sacar los comandos de esta forma, pero cuando estemos con sockets habrá que enviarlo a través de los sockets y entonces tenemos que redefinir esta función. También definimos cómo se hace la entrada de parámetros con el comando question_sync, que también lo añadimos como uno de los métodos con los que enriquecemos este interfaz RL. Así es como se enriquecen. Los métodos son simplemente, como ya se ha visto, propiedades con funciones que se pueden invocar sobre ese objeto RL sin ningún problema. Este método nuevo, questionSync, es una variable síncrona, es decir, con promesas, de un método que ya existe en el módulo readline, que es el método question, sin sync. Y lo único es una función asíncrona a la que se le pasa el interfaz y se le pasa un string, que es el mensaje, el prompt que va a mostrar para indicar que está pidiendo un parámetro. Y lo que hace es devolver una promesa, que es una promesa que es la versión promisificada del question que existe ya en readline. ¿Por qué readline está en estos momentos en proceso de transformación hacia las promesas?
pero algunos métodos todavía no están promesificados como este de aquí. Pero se puede promesificar de esta forma tan sencilla. Tenemos este método QuestionSync que recibe RL y string, y lo único que hace es una promesa, crear una promesa que solo va a manejar un resolve, porque siempre se resuelve positivamente, que lo que hace es invocar sobre RL question, pasando el string, aquí poniéndole unos blancos y dos puntos y algunas cosas, y pasándole un callback, una función que se va a ejecutar cuando se acabe de teclear la línea que te estamos tecleando por el teclado. Lo que se ha tecleado se va a recibir en Answer y lo único que hace es invocar resolve, esta función, pasándole lo que hemos tecleado, pero haciéndole un trim para quitarle los blancos que tenga en exceso. Y por último lo que hace es lanzar el prompt y definir un callback, un manejador del evento line, que es el evento que ocurre cuando hemos tecleado por el teclado y damos al retorno de línea. En ese momento se ejecutará este evento, invocará este manejador, que lo definimos como asíncrono para que dentro pueda manejar el await, y recibirá lo que hemos tecleado en el parámetro line. Lo primero que hace es aplicarle el trim para limpiar el red de blancos, después mira si es el string vacío, entonces no hará nada, simplemente nos volverá a dar el prompt, mira si es H e invocará el comando help, después mira si es alguno de estos tres strings, que eso lo miramos poniendo un array y un include, porque include es un método de arrays que mira si el parámetro que pasamos aquí es alguno de los elementos del array. Si es alguno de estos tres strings, invocará lista, si es alguno de estos, create, si es alguno de estos, read, update o delete. En todos estos casos pone un await, porque implican accesos a las bases de datos, y la base de datos pues son métodos síncronos que hay que esperar a que finalicen con un await. Después de eso mira si es el exit, el comando E, que es el exit, entonces lo único que hace es lanzar el comando VIE por rllog y hacer un process exit 0, con lo cual finaliza la ejecución del main. Si no es ninguno de esos, será un comando no soportado y saca el help. Y por último aquí tenemos donde se capturan las excepciones o rechazos de promesas que se lanzan dentro de cualquiera de estos comandos o aquí dentro. Y finalmente, con un finally que se ejecuta siempre, tanto si hay excepción como si no, se ejecuta el prompt. Y con esto, pues aquí tenemos una ilustración de estos comandos, de cómo se ven en pantalla, que ya los hemos visto en detalle, y finalizamos.